En este caso vamos a repasar un poco la función buscar B. Estoy en la práctica 15 que dice ventas, buscar B y función sí. Tengo una pequeña tabla de precios de distintos productos que están en una basecita de datos. Yo la he puesto en la misma hoja. Normalmente estas bases de datos están en una hoja diferente, pero como para que no nos vamos de la hoja y podamos verlo más tranquilo. Esta hoja, digamos, en esta parte que dice tabla de precios, yo tengo una tabla de precios que tiene primero el código, que siempre dijimos que el código siempre tiene que estar primero en estas tablas de datos, porque la función buscar B busca nada más que en la primer columna. Y después sale la descripción del artículo que estoy vendiendo, la categoría en la cual se basa este artículo y el precio. Entonces voy a hacer esto, voy a seleccionar los precios y le voy a poner que es platita. Y después lo que voy a hacer es seleccionar la tabla con la intención de colocarle un nombre. Un nombre para después referenciarnos a esa tabla adentro de la función buscar B. Yo podría hacer lo siguiente. Tengo dos opciones y las vamos a distinguir bien. Primero es seleccionar toda la tabla, que eso lo puedo hacer, en este caso la he hecho con el mouse directamente, pero podría haber hecho lo siguiente: ponerme en código, apretar la tecla control, la tecla shift que está arriba de control, flecha hacia la derecha, flecha hacia abajo, y ahí seleccionaríamos toda la tabla así fueran 10.000 registros. Tengo la opción de ponerle un nombre directamente a esta tabla, que sería irme en la solapa inicio, o sea, no en la solapa inicio, arriba en el cuadro de fórmulas, en la barra de fórmulas, aquí aparece el cuadro de nombres. Yo podría acá directamente escribirle un nombre a esta tabla. Lo único que este nombre, si yo se lo pongo, va a ser solamente ese grupo de celdas el que va a tener ese nombre. Es decir, que si a mí se me ocurriera, luego que yo le puse un nombre, agregarle al final un nuevo artículo, ese artículo quedaría fuera de esa selección o ese nombre. Entonces, tendría que estar permanentemente renovando el rango de datos. Por eso es que está también esta función, que es colocarme dentro de la tabla en cualquier lado e irme a decirle insertar tabla. Al hacer esto, lo vimos la clase pasada, me va a dar una cierta propiedad a la tabla para que cuando yo agregue algún artículo, ese artículo extienda la tabla, es decir, sea incluido en esa selección de datos, no quede afuera como en el otro caso. Voy a probar los dos casos, es decir, voy a seleccionar la tabla y me voy a ir al cuadro de nombres y le voy a poner de nombre, qué sé yo, le voy a poner tablita, ¿sí? Por ponerle el nombre, tablita. Le escribo tablita y le doy enter. Eso va a hacer de que el grupo se va a llamar tablita, desde A3 hasta el D22, es decir, todo este rango. Ahora, ese cuadro de nombres es un cuadro que cuando yo hago clic en cualquier celda, me muestra en el cuadro de nombres en qué celda estoy posicionado. Tiene un pequeño triangulito que, si yo hago clic en ese triangulito, elijo la palabra tablita y me aparece cuál era lo que yo había seleccionado. Ahora, es más, le voy a poner al final, le voy a poner un artículo nuevo, le voy a poner, por ejemplo, el 1200, lo voy a agregar, le voy a poner que es un monitor, ¿sí?
voy a poner monitor y le voy a poner un precio. El asunto es que si yo me voy ahora a tablita y la selecciono, monitor quedó afuera. Eso es lo que yo les comentaba. Entonces, para reformular el tamaño de la tabla, pues tendría que irme, o sea que si en el caso que yo buscara ese código 1200, resulta que no lo encontraría porque quedó fuera de la selección. Entonces, para aumentarle la selección tendría que irme a la solapa datos. En la solapa datos, perdón, en la solapa fórmulas. Solapa fórmulas, hay un grupo que se llama nombres definidos. En nombres definidos dice administrador de nombres. En administrador de nombres aparece este cuadro donde me muestra qué tablita, ¿sí? Acá aparecerían todas las tablitas que yo he armado, todas las tablas. En este caso, tablita dice, se refiere a la hoja ventas de A3 a D22. Entonces, lo que tendría que hacer es, para aumentar el tamaño de la tabla, sería irme a modificar. A irme a modificar, puedo volver a seleccionar a través de donde dice se refiere a, volver a seleccionar toda la tabla de vuelta. Ahí incluyo al dato que había agregado, vuelvo a la tablita anterior, o sea, al cuadro anterior, acepto y cierro. Entonces, ahora, cuando busco tablita, ahora me lo agregó. Entonces, todo este procedimiento lo tendría que hacer en cuanto agrego artículos nuevos. Pero, si yo le pongo la propiedad de tabla, es decir, me voy a insertar, es decir, me quedo primero en cualquier lado de la tabla, luego me voy a insertar y le digo tabla, va a detectar hasta dónde llega la tabla, le doy a aceptar y me agrega todas estas características de tabla. Entonces, esta tabla ahora le voy a poner en donde dice el nombre de la tabla, que estaría por encima digamos, de este sector donde yo había escrito tablita, es distinto. Entonces acá le voy a poner, supongamos, datos. Le voy a dar Enter y ahora esta tabla se llama datos. En el caso de que yo agregue un nuevo código, este código automáticamente se va a estirar la tabla. Es decir, la tabla datos siempre va a estar atenta a lo que viene. Supongamos que a este le pongo placa de video y le pongo hardware. Sí, lo pongo en mayúscula, cosa que veamos cuál ha sido el que yo he agregado. Y le pongo el precio. Entonces, este último registro automáticamente se estiró dentro de la selección de datos. Es decir, no tuve que hacer todo ese tema de ir a fórmulas, administrar lo que hicimos hace un ratito, de administrar los nombres, aumentar el tamaño, todas esas cosas. Esto automáticamente lo aumenta. Entonces, ahí está la diferencia de utilizarlo como tablas o nombrar un sector de tablas. En este caso, yo lo que voy a hacer es utilizar esta tabla datos con estas 4 columnas para irme a la resolución de este pequeño ejemplo que está más a la derecha de la planilla, donde tengo una serie de productos, o sea, tengo una planilla de ventas, ¿sí? Esta planilla de ventas, lo que voy a hacer primeramente es seleccionarla, la planilla de ventas completa para que se vea mejor, y le voy a poner a esto
En la solapa inicio le voy a poner líneas y le pongo todos los bordes y ya me queda más o menos configurada. Si quisiera mejorar un poco, selecciono los títulos, esto lo hemos estado chusmeando, selecciono los títulos y le voy a decir en la solapa inicio, en el grupo alineación, ajustar texto. Entonces, de esa manera los textos quedan como que son más visibles dentro de cada celda. Y además también en el mismo grupo de alineación lo puedo alinear a los textos, cosa de que queden un poco más prolijos. Ahora, yo tengo acá una tabla donde tienen su fecha de venta, no importa, el código del producto y me pide la descripción del producto. Esta descripción la vamos a buscar, ¿sí?, en la base de datos, es decir, nosotros en la base de datos teníamos la descripción del artículo, lo teníamos como una segunda columna. Entonces, en esta base de datos, en esta tabla de ventas, yo la descripción del producto la voy a tener que ir a buscar. Entonces, ahí es la función buscar B, que va a ir a buscar ¿qué? Dijimos que la función buscar B, primero, ¿qué es lo que busco? En este caso, el código 1880, ¿sí? No busco el código 1880, sino busco la posición donde está ese código. Punto y coma, ahora sería dónde busco y dónde es el nombre de la tabla. El nombre de la tabla, que le habíamos puesto el último, se llama datos. Entonces pongo la palabra datos, punto y coma, y dijimos que en la segunda columna es donde se encuentran en la descripción de qué artículo es. Entonces le pongo un número 2. Este número 2 es el indicador de columnas de que cuando encuentre el código 1880 me traiga lo que está en la segunda columna. Y también habíamos visto que como los datos de la tabla están desordenados, no están continuos, cosa que es muy rara que estén continuas, le voy a poner un 0 que equivale a que le estoy diciendo a la función que los datos están desordenados. Es equivalente el 0 a ponerle la palabra falso. Entonces, o pongo 0 o pongo falso. Yo por ahí pongo 0 porque es más rápido. Le doy Enter. Entonces, ahí me dice de qué se trata ese producto. Esta función la hice para la primera fila. Lo único que tengo que hacer ahora es copiar hacia abajo. Me voy a la cruz flaquita que está a la derecha del valor encontrado. Le doy doble clic y voy a obtener el valor de cada uno de los códigos que ha buscado. ¿Sí? Aquí se me pasó de largo, no sé por qué. El asunto es que ya tengo llenada la descripción del producto. Ahora, el precio unitario, en la tabla general estaba en la cuarta columna. Entonces, el precio unitario lo voy a también a buscar. Voy a buscar B y voy a decirle que quiero ir a buscar el código. Ese código es el que me abre la tabla que le llamamos datos. Y le tengo que decir que en la cuarta columna es donde está el precio, por eso le pongo un 4. Punto y coma, 0 o falso. Ahí me traería el precio unitario. Precio al cual le puedo poner que tiene valor pesos. Bueno, esto es porque no me lo puede mostrar. Ahí está. Corro entre la N y la O y puedo mostrar el precio. Entonces, tiro hacia abajo, le hago doble clic y ya tengo el precio unitario de todos los productos que estoy presupuestando o que estoy vendiendo. Todo lo demás viene a ser algunas pequeñas cuentas, ¿sí? De no ser, por ejemplo, el subtotal. Yo no sé si les conté, pero se los vuelvo a contar si en el caso que se los haya contado, que yo puedo ingresar, para ingresar una función, puedo ingresar el signo igual, que tengo que utilizar combinación de dos teclas para obtener el signo igual,
O puedo poner el signo más. El signo más como indicador de inicio de función. Pongo el signo más, es más directo, lo tengo aquí en el teclado sin tener que apretar más teclas. Pero no significa suma, sino significa inicio de fórmula. Entonces, ¿qué hago? El subtotal es precio por cantidad. Entonces, ahí ya tendría el valor de lo que voy a estar llevando. Doble clic y me da el valor hasta el final de Juan, todo lo que se lleva. Sí, ¿cómo sería la fórmula que acabas de mostrar? es cantidad por precio. Cantidad por precio. Con el asterisco que es digamos, el operador o precio por cantidad, ¿sí? Es lo mismo. El operador de la multiplicación es el asterisco, ¿sí? Entonces, ahí tendría el subtotal de todo lo que llevo. Ahora, me pide la categoría. La categoría creo que la tengo que ir a buscar porque en la tabla, sí, la categoría está en la tercera columna. Entonces, como la categoría es algo que está dentro de la base de datos, voy a ir a buscar la categoría con buscar B. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es la llave? ¿Cuál es la llave que siempre me abre la tabla? Es el código. Apa. Es el código del producto. Es decir, que busco el código. ¿Sí? Ven que la hoja la agrandé mucho y se me pone media inmanejable. Ahí está. Los voy a marear. Entonces, busco el código en donde, en datos, y está en la tercera columna esa categoría. Le pongo 0 o le pongo falso y ahí me traería de qué se trata. ¿Sí? Categoría. No sé para qué le ponemos, pero de todas maneras la idea es obtener la categoría. O sea, aplicar la función. ¿Sí? Amplíe un poquito la historia. Bueno, ahora viene una parte que tiene que ver con los descuentos que se hacen por cantidad, por precio, todo lo que siempre uno hace descuento en el caso de que exista promociones y demás. Yo acá abajo escribí que hay un 10% de descuento del subtotal de los productos que se llaman escáner, ¿sí? De todos los que son escáner. Entonces, primero, aquí el descuento es algo que se le va a aplicar al subtotal. Yo voy a obtener el valor del descuento, no el precio descontado, sino el valor del descuento. Si es escáner, entonces, ¿qué quiere decir? Que le hago el descuento. Si no es escáner, entonces, o cualquier otra cosa, entonces no se lo doy. Entonces, ¿qué tipo de función uno utiliza cuando tiene que tomar decisiones? Lo que usa es la función sí. Esa función sí lo que va a hacer es verificar si en este lugar, en Q4, dice escáner. Entonces, como yo voy a preguntar por una palabra, voy a poner esa palabra entre comillas. ¿Sí? Habíamos visto que cuando pregunto por números no va entre comillas. Pero si va una palabra, va así entre comillas. ¿Sí? Una cadena de caracteres se le llama. Entonces, esta es la prueba lógica que hace que si ahí dice escáner, entonces, si ahí dice escáner, quiere decir que al subtotal lo voy a multiplicar por el 10% que habíamos definido que era el descuento que se le hacía. Como no lo tengo escrito al descuento en ningún lado, lo escribo, ¿sí? Y si no es escáner, y no le doy ningún descuento, 0, ¿sí? Entonces, ahí tendría la función que determina si es escáner,
le hace descuento y me muestra el valor. Y si no, nada. Le doy Enter, obviamente, me da 0 y le voy a poner pesos. Me da 0 pesos, por lo tanto, ¿qué quiere decir? De que evidentemente no es escáner, entonces esto lo tiro para abajo y me va a ir tirando los distintos descuentos en cuanto encuentre un escáner. Yo tengo que ver que la palabra escáner esté bien escrita. Les voy a hacer una aclaración que tiene mucho que ver con la escritura. Yo lo voy a agrandar a esto para que vean una cosa. Acá calculó 1290 porque yo acá miró la función y decía escáner. Yo voy a volver a escribir la palabra escáner, pero por un vicio de escritura, después que escribí escáner, le doy un espacio. Sí, es un vicio de escritura, por eso les digo que no es algo que sea muy común, pero a veces no nos damos cuenta y después de escribir una palabra le doy un espacio. Fíjense que cuando le dé Enter, no me va a dar el resultado. Es decir, no le va a sacar el 10%. ¿Por qué? Porque esta palabra escáner, y yo digo, ¿por qué no lo da? La función está mal, ¿qué pasó? No, en realidad lo que está haciendo es viendo que ahí dice escáner espacio y yo pregunto por escáner sin espacio. Entonces, cuando sucede esto, si la función en algunos casos da y en otros casos no da, lo que tengo que visualizar de que el elemento con el cual estoy comparándome no tenga un espacio por estos vicios de escritura. Fíjense que ahora le voy a hacer doble clic a la palabra escáner, el cursor está como apartado, le voy a borrar ese pedacito que está en blanco, le doy Enter y vuelve a aparecer. Es decir, que la función lo que va a hacer es comparar cadenas de caracteres. Ya vamos a ver un poquito más adelante lo que se llama validación de datos para tratar de que este tipo de cosas no suceda en las cargas, ¿sí? Que no sucedan en las cargas de datos. Bueno, habiendo hecho esa aclaración que es muchas veces muy común que suceda, voy a ir a ver que acá tengo un descuento, un recargo. Hay un recargo del 12% sobre el subtotal, no sé qué escribí acá, sobre el subtotal de los productos multimedia. Es decir, que si el producto es multimedia, se le tiene que hacer un recargo. Entonces, es la misma situación de recién. Yo tengo que tomar decisión, por lo tanto, tengo que hacer una función que tome decisión, si lo hace o no lo hace. Si lo hace, entonces, ¿cuál era el motivo? Y si el producto en la categoría, yo estoy viendo acá que no dice multimedia, multimedia dice más abajo, pero yo tengo que trabajar sobre la misma línea. No me tengo que ir a buscar donde dice multimedia. Yo digo, si en Q4 es igual y también pongo multimedia, cierro comillas, entonces digo, bueno, si ahí dice multimedia, al subtotal lo voy a multiplicar por el 12%. Y si no, no le voy a hacer ningún recargo, le pongo un 0. De esa manera yo sé que no va a aparecerme nada. En este caso de esta línea, sé que tiene que dar 0, porque no dice multimedia. Eso sería una comprobación. Me da 0. Lo voy a poner en pesos para que salga así con esa máscara. Entonces, el recargo, cuando yo lo empiece a estirar a esto hacia abajo, ¿sí? Me va a dar el recargo en aquellos valores que tienen, que son multimedia. Es decir, este es multimedia, me lo hizo. Este es multimedia, me lo hizo. Entonces, de esa manera yo ya tengo rápidamente resuelto si hay recargo o no hay recargo.
La base imponible, bueno, justamente es a la cual yo después le voy a imponer el IVA. Entonces, como yo no le voy a sacar el IVA sobre el subtotal puro, porque hubieron descuentos y hubieron recargos, entonces lo que voy a hacer es decir que voy al subtotal, le voy a restar este descuento y le voy a sumar este recargo. Es decir, que a pesar de que yo veo que son 0 y 0, no importa. Yo lo que tengo que hacer es construir una función que después sirva para todos. Ahí le doy Enter y voy a poder obtener para todos los demás cuál sería la base imponible. ¿Sí? Entonces, yo ya tendría cuál sería al cual yo le voy a calcular el IVA. Entonces, digo, el IVA, si no lo tengo escrito en ningún lado, pero el IVA sería a la base imponible, le voy a calcular el 21% de todo. De esa manera, le doy un Enter y voy a tener cuál va a ser el impuesto con el que voy luego a facturarle. ¿Sí? Ahí tengo el IVA para todos. Ahora, lo que tengo ahora es que calcular el total a pagar. Ya todo esto ya son cuentas que era a la base imponible, le tengo que sumar el IVA. Esto es lo que iría dentro de una factura. Directamente yo hago, opa, se me fue, el total a pagar y ya tendría directamente el total de que va a pagar la persona con IVA incluido. Ahora, si quiero entonces hacer, digamos, el total final, digamos que esto lo voy a achicar un poco. El total final, digamos que sería cuánto es lo de IVA y cuánto es lo de total a pagar. Selecciono los dos, donde irían los totales. Y directamente en la solapa inicio me voy a autosuma y de esa manera al apretar autosuma en el grupo edición tengo los totales sumados aquí. ¿Cuánto sería el total de las ventas que se hicieron? 1.830.000 y esto es lo que se ha retenido de IVA. Entonces ya tendría mi planilla resuelta. Cualquier dato que cambie, ¿sí? Supongamos que, ¿se acuerdan que yo había colocado un archivo que era código 1300? Había puesto 1300, lo cambio al código, fíjense que automáticamente todo va a cambiar, es decir, esta planilla podría estar totalmente en blanco y automáticamente lo que va a hacer es hacerme todos los cálculos. Es decir, que si esta planilla yo la tengo hecha, digamos, en blanco, voy a hacer esto, voy a borrarle todo esto. ¿Por qué? Al borrarle todo eso, lo único que voy a tener que hacer es colocar fecha de venta. Por ejemplo, si la fecha de venta es hoy, puedo poner igual hoy, que esto es la función de fecha que me tira la fecha de hoy. Pongo igual hoy, le doy enter, me dice que día es hoy. ¿Qué valor es? Dijimos que era el valor el 1300. Lleva una placa de video. ¿Cuántas placas? Lleva 10 placas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta columna también de cantidad, esto es un valor, es un dato. Entonces, fíjense cómo automáticamente, si esta planilla yo la tengo hecha, lo único que haría sería cargarle los datos aquí. Es decir, me aparecería automáticamente ya estas cosas.
¿sí? Es decir, que yo podría tener la planilla resuelta sin datos, simplemente al cargar los datos empezaría a mejorar este tema. Bueno, esto ha sido un poco repaso de lo que hemos estado viendo, ¿sí? De las funciones que hemos estado viendo la clase pasada y estas se las voy a guardar y se las voy a mandar así resuelta, digamos, como para que puedan chequear después. Le voy a poner ejercicio 15 resuelto. Y vamos a pasar a otro ejercicio que tiene que ver también con función sí. Este no es. Este. Bueno, acá voy a tener la misma situación parecida. Esto, como ya lo hemos visto, vamos a tratar de buscarle la manera para que tengamos más rapidez en la resolución. Ya sé lo que tengo que hacer. Primero, tengo una hoja con datos de productos de librería, ¿sí? Saben que en una librería hay cerca de 1.000.000 de artículos distintos, ¿sí? Es una barbaridad de los artículos. La librería grande, como, qué sé yo, como Lapicero, como Salomón, como Integral, tienen cerca de 1.000.000 de artículos. Es decir, que yo acá he puesto poquito, pero voy a hacer lo siguiente. Primera columna, veo que están los códigos de producto. Segunda columna, de qué se trata el artículo. ¿Quién es el proveedor de estos artículos? La marca, digamos. ¿Qué precio tiene? Y si el producto está de oferta o no está de oferta. Esto sí me aclaro una cosa. Todos los productos que están de oferta, uno les pone como una banderita. ¿Cómo sabemos que un producto está de oferta? Cuando lo voy a comprar es porque hay un cartel que dice oferta. ¿Cómo sabe la máquina? Porque yo tengo que darle ese dato a la máquina para que pueda calcularle esa oferta. Si no, no tendría idea, ¿sí? Entonces, tengo una tabla que tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Espero acordarme de cada columna de qué se trata. Yo cuando tengo muchos datos, muchas columnas, lo que hago es tomar un papel y escribir el nombre de cada columna. El nombre nada más que hay en cada columna. Entonces, de esa manera es como cuando tengo muchas tablas a las cuales me tengo que referenciar, tengo un machete aparte, ¿sí? Para no tener que estar volviendo a ver qué es, dónde estaba, en qué columna estaba el precio, en qué columna estaba el proveedor, ¿sí? Bueno, ahora voy a usar la memoria nomás. ¿Qué hacíamos? Primer paso, voy y le digo insertar tabla. Acepto. ¿Por qué? Porque me va a dar la posibilidad de seguir agregando artículos. Acepto la tabla. Le voy a cambiar el color, cosa que lo puedo hacer, ¿sí? Aquí arriba en la barrita. Cambié la tabla y le voy a poner un nombre. A esta tabla le voy a llamar precios, por ponerle algo importante. Precios. Luego me voy a ir a este presupuesto que me han solicitado, que tiene algunos detalles interesantes. Primero, me dice cuál es el producto que yo quiero. O sea, imaginemos que esto está en blanco, ¿sí? Yo el presupuesto lo estoy cargando y yo lo que recibo son los códigos de los artículos. Entonces, yo lo que quiero saber de qué se trata este artículo que está acá. Entonces, lo que voy a hacer es ir a buscarlo en la tabla que se llama precios. Entonces, ¿qué voy a buscar? El valor de este artículo, o sea, ¿qué artículo es? En la tabla precios,
en qué columna está, estaba en la segunda columna de qué se trataba ese producto y le poníamos 0. Fíjense que ahora acelera un poco porque es la misma técnica de hace rato, ¿sí? Ahí me salió que eran boligoma. Copio hacia abajo y ya tengo todos los productos que lleva, ¿sí? Juan, Sí, consulta, sí. ¿me podrías repetir ahí el tema de la fórmula? Disculpame que justamente tuve que entregarle unas Voy cosas de con Cris. vuelta, voy de vuelta. Voy a hacer hasta, voy a mostrarlo más grande, así se ve. Yo a la tabla anterior le puse de nombre precios. Entonces, lo que voy a hacer es buscar la descripción del producto. El producto, la descripción del producto en la tabla de datos estaba en la segunda columna. Entonces, cuando yo voy a hacer la descripción del producto, voy a decir, bueno, voy a ir a buscar en forma vertical este código que anoté, que es el código del producto, ¿sí? ¿En dónde la va a ir a buscar? En precios. ¿En qué columna estaba? Recién cuando volví, en esa tabla verde, vi que estaba en la columna 2. Y después, ¿qué va? Y va 0, ¿sí? Ese 0 o falso es el que me indicaba que el valor, que los datos están desordenados. Entonces, al darle Enter, me da la función. ¿Qué es lo que hace esta función? Busca el código en la tabla de precios. En la segunda columna está el valor que me busca y me lo trae, me lo muestra. Eso es lo que hace la función buscar B. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Juan. Ahí lo probamos de vuelta porque voy a ir a buscar el proveedor. El proveedor estaba en la columna 3. Si mal no me acuerdo, si mal me olvidé. Entonces, voy a ir a buscar el proveedor. ¿Quién es el proveedor? Con el buscar B, digo, bueno, me voy a buscar el código del producto. Porque yo no puedo entrar, busque quién es el proveedor del adhesivo. No, tengo que ir a decirle que me busque por código, siempre por código. El código es la llave. Entonces, ¿dónde va a ir a buscar? En precios. ¿Y en qué columna estaba? Y creo que estaba en la columna 3. Tengo memoria corta. 3 punto y coma 0. Esto, en teoría, me va a traer, cuando encuentre el código 2392, me va a ir a buscar a la tabla de precios. Cuando lo encuentre ese código, va a saltar a la columna 3 y me va a mostrar lo que dice en esa columna. Ahí está. Era la columna 3. Ahí tengo la empresa Mattel. Copio para abajo y me salen las otras empresas que están ahí. La cantidad es un dato. Es decir, es como cuando voy al supermercado que la chica que llevo 3 paquetes de hierba, la chica no pone hierba, sino ella escribe el código, ella escanea el código. Los escáneres de las cajas de los supermercados lo que hacen es leer un código de barras y lo traduce a un número. Si ustedes vieran dónde está conectado ese escáner, el escáner ese está conectado al teclado, porque es un dispositivo de entrada. Y lo que hace ese escáner es leer el código y traducirlo a un número. Ese número lo usa el programa que tiene la cajera para ir a buscar en la gran base de datos de artículos y me trae todos los datos. ¿Sí? Me trae que es hierba, taragüí, medio kilo. Y lo que hace es ingresar qué cantidad llevo. Ella ingresa 3 paquetes, 2 paquetes. Entonces, inmediatamente al hacer eso, lo que va a hacer el programa que tienen en las cajas es calcular los 200, en este caso, por el precio unitario. Ahora, yo en esta tabla al precio no lo tengo. Donde tengo el precio es en la tabla de datos. Como lo mismo que le va a pasar en el supermercado, el precio la cajera no lo ve hasta tanto no meta el código del producto. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Multiplicar la cantidad por el precio, pero el precio en esta tabla
no la tengo. Entonces, lo tengo que ir a buscar. Por eso le pongo buscar B. Voy a ir a buscar el código del producto en la tabla precios. Y yo sé que el precio en esa tabla estaba en la cuarta columna. Por eso le puse un 4. Y después el 0 que iba como de cajón. Entonces, esta función va a ir a buscar el precio del artículo, es decir, este buscar me trae el precio y lo multiplica por la cantidad. Entonces, al darle enter, a mí me va a dar el precio de... no, yo le he puesto el precio unitario. Fíjense, bueno, le voy a borrar el de 5. Pero podría haber hecho, digamos, en una sola función. No me he dado cuenta. O sea, le voy a borrar el de 5 porque lo único que me pide es el precio unitario. Es decir, aquí me pide el precio de un solo artículo. Bueno, acá me pide el subtotal. Pasa que agrandé tanto que no lo veo lo que me va pidiendo. Acá me dice el subtotal. Entonces acá sí es donde yo multiplico cantidad por precio. Ahí tendría el total, el subtotal de lo que vamos a, de lo que saldrían los 200, los adhesivos, las plasticolas estas. Bien. Hasta ahora es muy parecido al otro, simplemente lo que necesito lo voy a buscar, lo opero, si hay que operarlo. Ahora me dice una cosa que va a mezclarme un poquito de lo que vimos la clase pasada con lo que estamos viendo. Me dice, descuento por más de 100 artículos del productos Mattel. ¿Sí? De productos Mattel. Y yo lo que voy a hacer es un descuento a los que son más de 100, es decir, que lleva más de 100, pero que deben ser además de Mattel. ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos la función I y vimos la función O? Que era la función que me permitía tomar las decisiones inclusivas o excluyentes, ¿no? Las que yo le llamaba caprichosa o la que era humilde. En este caso, yo le voy a hacer un descuento, entonces digo, bueno, sí. Cuando tengo que aplicar la función sí es porque tengo que tomar una decisión. ¿A quién le voy a hacer el 10%? Se lo voy a hacer al subtotal. Pero ¿cuáles son las dos situaciones que me pide para que yo le dé el 10%? Es que sean más de 100 artículos, es decir, y que sean de Mattel. Entonces, voy a utilizar el auxiliar o la función y para que pueda decir, si la cantidad que está ahí es mayor de 100 y la otra condición y, estoy dentro del y, pongo punto y coma, y el producto debe ser de Mattel, entonces me voy a ir a donde dice Mattel, en este caso donde estaría el proveedor, acá dice Mattel de perilla, pero podría decir otra cosa. Si en ese lugar es igual a Mattel, y acá voy a ir entre comillas, recién al 100 no le puse comillas porque estoy preguntando por un número, en este caso como estoy preguntando por una palabra, tiene que ir entre comillas, creo que eso lo he dicho 200 veces, pero cierro el paréntesis para completar el i. El i entonces evalúa las dos condiciones a la vez. Si estas dos condiciones son verdaderas, es decir, el i, acuérdense que el i daba verdadero cuando las dos o tres o todas daban verdadero. Por eso le habíamos llamado la caprichosa. Entonces, si estas dos condiciones son verdaderas, entonces al subtotal lo multiplico por un porcentaje que lo tengo escrito aquí. Y como es en el único lugar donde lo tengo escrito,
es que para que sea referenciado para todos los demás, a ese G4 lo tengo que dejar en una referencia absoluta. Eso era apretar F4 en el teclado para que me le coloque los símbolos de pesos. Eso va a hacer de que G4 esté fijo. Punto y coma. ¿Qué pasa si no es Mattel o si de otra cosa? Y nada, no le doy ningún descuento, ¿sí? Cierro paréntesis. Mattel es la empresa que me está proporcionando sus productos, pero cuando llevan más de 100. Entonces, los demás no promocionan nada, entonces no hay nada. Le doy Enter y esto me da el descuento. Es decir, hemos combinado dos cosas, ¿sí? Que va a hacer que cuando sean de Mattel y además sean más de 100 productos, entonces le hace el descuento. ¿Qué pasa si acá en vez de que en esta fila, en vez de que llevara 100 productos, llevara 99 productos? No le daría el descuento. ¿Lleva de Mattel? Sí, pero no lleva. Y si lleva 100, tampoco se lo va a dar. ¿Por qué? Porque dice más de 100. Yo le había puesto en la función más de 100. Entonces, si lleva 101, es decir, la cajera le dice, mire, tráigase otro más y le hacemos un 10% y le va a quedar de regalo, ¿sí? O más de regalo. Entonces, quiere decir de que si yo cambio cualquiera de los valores de cantidad, la función está actuando. Ahora viene este tema que yo les decía, si el artículo está de oferta o no está de oferta. El artículo va a estar de oferta en el caso de que yo lo marque como oferta. Es decir, en la base de datos yo determino que este producto está de oferta. Entonces, lo que va a hacer es, para saber si está de oferta o no, voy a ir a buscar en la tabla de precios, ¿cómo tengo que ir a buscar? Y tengo que ir a buscar, pero ¿qué busco? El código. Entonces tengo que ir a buscar el código, que es el 2392 que está acá, ¿sí? Es decir, yo busco el código, ¿en dónde? En precios, y estaba en la columna 5, eso yo ya me acuerdo que era la última columna, y después iba el 0 que tenía que ver con cero o falso. Entonces, esta función va a buscar ese código y me trae de la tabla de precios la quinta columna, el valor de la quinta columna para ese código. Entonces, me dice que este artículo sí está de oferta. Entonces, me va a aparecer sí, no, no, sí, sí, no, ¿sí? Esto se podría hacer en una sola columna, pasa que está disgregado para que haya mejor entendimiento, pero esto se podría hacer directamente en la bonificación, obtener en la bonificación, hacer directamente esta función. La voy a hacer de las dos maneras. Si está de oferta, es decir, si en esta columna dice sí, quiere decir que está de oferta. Por lo tanto, yo al subtotal lo multiplicaría por el 5%, que lo voy a también dejar fijo con F4, y si no, no le doy ningún descuento. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Estaríamos viendo que si en esa celda que dice si está de oferta o no está de oferta, si dice sí, entonces le hago el descuento. Y si no, me da 0. En este caso, sí está de oferta, por lo tanto, le hace un descuento y está todo bárbaro. Bueno, aquí les voy a empiojar un poco la cosa. Normalmente las planillas está bien, esto está bastante... Juan, Sí, disculpame, mira, te hago una consulta. Si yo no lo fijo al valor ahí con F4, ¿qué diferencia hay? mira, ahí te lo hago. Ahí le saco el I4.
lo dejo al I4 peladito. Te da el primer valor, pero mira lo que pasa para abajo. Te hace lío. Acá te da un número gigante. ¿Por qué? Porque la referencia, esto se llama referencia relativa. Cuando yo copio para abajo, lo que está haciendo es que el incremento de, a ver, te lo voy a mostrar en una hoja aparte para que veas cómo funciona. Si yo pongo, por ejemplo, a ver, voy a poner una lista de números, ¿sí? Aquí voy a poner otra lista de números. Bueno, supongamos que tengo estos números y yo estos números los voy a sumar. Voy a hacer la suma. A ver, lo voy a hacer más criollo. Voy a sumar este número más este número. ¿Sí? Es decir, aquí tomé este número más este número. Esa es la función que hice. Si yo copio para abajo, ¿qué va a pasar? Aquí arriba, donde está el 350, yo le dije suma A1 más B1. Esa referencia A1 y B1 están en una referencia absoluta. Perdón, relativa. ¿Por qué relativa? Cuando yo copié para abajo, ¿qué hizo? Al A1 lo convirtió en A2 y al B1 lo convirtió en B2. Acá abajo, al A2 lo convirtió en A3 y en B3. Eso se llama referencia relativa, es decir, donde estoy parado es donde hago el tema. Supongamos que acá voy a poner un 10% de cualquier cosa y, a ver, lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? Supongamos que le pongo descuento, 10%. Y acá yo quiero obtener el descuento de este número por este otro número, ¿sí? Por este número de que dice 10%. Entonces, voy a decir, al 350 lo quiero multiplicar por el 10%. Hasta ahora no hay ningún problema. Si yo le hago Enter, me da 35. Si esta función yo la quiero aplicar para el resto, no me va a dar resultado. ¿Por qué? Porque el 35 me dio C1 por B7. Cuando yo lo copié para abajo, yo tendría que hacer C2 por B7, C3 por B7, C4 por B7, pero no me lo hace. ¿Por qué? Porque está en una posición relativa. Fíjate que lo pasó a B8, lo pasó a B9, lo pasó a B10. Entonces, para que esto suceda y que yo siempre tenga referenciado al 10%, al B7 le aprieto F4. ¿Para qué? Para dejar la coordenada de B7 anclada. Eso se llama referencia absoluta. Entonces, al hacer eso, ahora copio para abajo y me da los otros valores. ¿Por qué? Porque acá estaba con B7, acá en este otro estaba con B7, acá está con B7, hasta acá con B7. Es decir, que B7 al ponerle estos símbolos, lo que está haciendo es dejándolo anclado a ese número. Lo está convirtiendo en una referencia absoluta. Sí, entendí perfectamente, Juan. Muchas gracias. Bueno, entonces, Juan, sí, ahí es como esa parte, si te puedo ir a la pantalla, es como fijar el valor y también puede ser que se puede o fijar la columna o fijar la fila, ¿cierto? claro, en este caso, por ejemplo, yo puse C1 por B7. ¿Cuál es el valor que más me interesa que se quede fijo? Que no me cambie de fila. Por lo tanto, yo aquí
en B7, si yo sigo apretando el F4, fíjense cómo va cambiando la posición del pesos. Es decir, me pone pesos, pesos, me pone B, pesos 7, pesos B7, es decir, va cambiando la posición. ¿Cuál es el que me interesa a mí? En realidad no sería anclar los dos, me interesa nada más que no se mueva la fila 7. Entonces yo dejando B pesos 7 va a funcionar igual. Es decir, dejo anclada nada más que la fila para que cuando copie para abajo no me cambie el 7 al 8, 9, 10, no me cambie, me quede fijo. Entonces yo ahora lo dejé con una referencia absoluta y me da lo mismo, porque está anclado el B7. Pero está anclada nada más que, en este caso estaría anclada nada más que la fila. Al ponerle la columna también estaría anclada la columna en el caso que yo tenga que copiar para la derecha, digamos, para que no se me embrome para la derecha, para que, digamos, la coordenada del 10% quede ahí fija y cumpla con esa situación. Eso es lo que nosotros hemos en la práctica aprovechado con el 5%, por ejemplo. Si en el 5% yo le puse I4 y al I4 le voy a poner pesos, pesos. Si le pongo I pesos 4 me va a funcionar porque lo que no quiero es que cambie de fila, que no me tome el número de abajo, que siga referenciándose al 5%. Entonces ahí en este caso yo le dejé fija la fila y me empieza a dar los valores que necesitaba. Entonces la bonificación por oferta estaría más adecuada. Ahora, les voy a empiojar un poco esta función. ¿En qué sentido? Supongamos que esta columna que dice artículo de oferta no está, o sea, no la tengo. Y tendría que acá, en esta columna que dice bonificación por oferta, hacer todo esto. Es decir, H5 es lo que está hecho acá adentro, en la fila H5. Y lo estoy comparando con sí. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agarrar esta función buscar B completa, que esta es la función que me buscaba si el artículo está de oferta. La voy a copiar con control C. ¿Sí? Esa función la voy a copiar, que esa es la función que ahora voy a reemplazar el H5, lo voy a reemplazar por esta función. Es decir, supongamos entonces que esta columna H no está, entonces yo directamente voy a ver si, voy a buscar si en la tabla A5 precios dice sí, entonces le doy el descuento. Y si no, nada. Es decir, esto achicaría un poco el tamaño de la tabla. Le haría, digamos, le acortaría un poco el tema. Entonces, esto me tiene que funcionar igual porque no tiene sentido. Entonces, yo si acá no está esta columna, no está, la voy a borrar. Esto funciona igual, es decir, no la necesitaría y mi tabla podría ser un poco más chica y no utilizar esa columna y en una sola cuenta hago todo. Es decir, voy a buscar en la tabla de precios lo que está en la quinta columna. Si eso que está en la quinta columna corresponde a un sí, entonces le hago el descuento. Y si no, nada. Esto sería una función de función y optimizamos un poco el tamaño de nuestra tabla. Bueno, todo lo demás que viene es IVA total y esas cosas que habíamos estado un poco, siempre terminamos resolviendo con cuánto va a terminar. Ahora, el IVA yo lo voy a calcular al precio con el descuento, con las bonificaciones. Por lo tanto, primero lo que voy a hacer es al subtotal, por eso abrí paréntesis, al subtotal le voy a restar el descuento y le voy a restar el otro, la bonificación.
esa cuentita vendría a ser la base imponible. Y la voy a multiplicar por el 21% que dijimos que como es en el único lugar donde está para que sea referenciado, le voy a apretar F4, que podríamos dejar solamente el 4 fijo, el de la fila. Y le doy Enter. Y entonces aquí ya tendría el total del IVA. Total final. Ya seguimos con las mismas cuentas, es lo que iba a pagar, menos el descuento, menos la bonificación, y le sumo el IVA y ya quedaría como para que la persona sepa cuánto es lo que termina pagando por esos adhesivos, ¿sí? Copio para abajo y me dan todos los totales. Total presupuestado, me coloco ahí, le doy autosuma y listo, me da el total del presupuesto. Digamos que estos últimos son cuentas simples y sencillas. Bueno, espero que les haya resuelto un poco el esquema. Bueno, ahora voy a pasar a avanzar en otro temita que va a ser la primera, pero no va a ser la última. Sí, este se los voy a mandar también resuelto. Para que vean por ahí qué es lo que hemos aplicado, digamos, en la fórmula. Y nos vamos a ir a la última práctica que tengo para hoy, que es una práctica un poquito más médica, digamos. Acá voy a trabajar con una pequeña base de datos también. Tengo en esta práctica la número 18 que dice clínica. Primero vamos a ver lo siguiente. Es una clínica donde se recibe los pacientes, cuándo fue la atención, el sexo de la persona. Esto es como el tema de ¿cómo se llama? De oferta que teníamos hace un ratito. ¿Cómo sé que una persona es hombre o si es una persona que es mujer? Tengo que registrarlo, ¿sí? Porque por el nombre no podemos determinar nada. La máquina tiene que saber si es masculino, si es femenino, se lo tenemos que decir. Es como si está de oferta o no está de oferta. Es un dato que hay que coleccionarlo de esa manera. Ahora, la edad del paciente, en qué departamento está, qué obra social tiene, qué porcentaje de cobertura, en qué turno fue la atención y qué código, el código de la práctica. ¿Sí? Esto les va a hacer acordar muchas veces a lo que uno cuando va al médico, ¿sí? Ve que colocan los códigos de las prácticas. Y me dice, importe de la práctica. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el importe de la práctica? Ah, porque debe haber una tabla, aquí abajo hay una tablita, que es una tablita que tiene el código de la práctica, qué es la práctica y cuánto vale. Miren, se me han atrasado los precios, pero bueno. Primer paso. Primero, selecciono toda la tablita y yo digo, voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner una tabla, le voy a insertar una tabla y le voy a poner de nombre a la tabla estudios. Le voy a poner estudios. Le doy Enter. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene uno y agrega 6. Hacemos, supongamos, ecografía. ¿Sí? Entonces, la ecografía vale, bueno, en base a esto, 800 pesos. ¿Sí? Entonces, me da la posibilidad de agregar nuevos estudios en la tabla y la tabla siempre se va a llamar estudios. ¿Sí? Entonces, me voy a la hoja movimientos de la clínica y me pide el importe de la práctica.
El importe de la práctica tiene que ver que lo tengo que ir a buscar. Volvemos a la función buscar y voy a buscar según el código de la práctica en la tabla estudios, en la columna 3, ahí estaba el precio de esto. Le doy enter y me dice cuál es el importe de la práctica, tiro para abajo y vamos para allá. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de descuento? ¿Tiene descuento esto? No, no tiene descuento. Lo que tiene es el descuento de la obra social, es decir, el porcentaje de cobertura. Entonces, cada obra social tiene un porcentaje distinto, 40% OSDE, 90% PAMI. Entonces, lo que voy a hacer es cuál es el importe del descuento. El importe de la práctica es ese. Lo multiplico por el porcentaje de cobertura de esa práctica. Me da cuánto es el descuento que recibe. Hasta ahora todo bien. Importe final, que lo que paga el paciente era lo que salía a la práctica menos el valor del descuento. Esto hasta acá, les digo, es lo que hacen en las clínicas. Es decir, no estamos haciendo una contabilidad extraña. Simplemente hemos obtenido cuánto lo que ha sucedido en esta clínica. Entonces, en esta clínica yo tengo cada registro de estos, que los he puesto chiquititos, cada registro vendría a ser un momento de atención. Ahora, como vimos también en la clase pasada, yo tengo, le voy a poner esto una tabla, me voy a quedar adentro de la tabla y me voy a ir a insertar tabla. ¿Para qué? Porque le vamos a poner una tabla, le puedo cambiar el colorcito y le voy a poner un nombre. Le pongo de nombre movimiento. Movimientos, ¿sí? Por ponerle un nombre, no se me ocurre otro. Movimientos de la clínica, ¿no? Entonces, le da esta capacidad, digamos, a la tabla para que yo pueda trabajar sobre ella. Y fíjense que dentro de las capacidades que les da, cuando yo a la tabla la muevo hacia arriba o hacia abajo, cuando la muevo hacia abajo y llego a la primera fila, me aparecen los títulos, perfectamente los títulos de la tabla. Pero cuando yo me voy hacia abajo de la tabla a mirar, esos títulos donde aparecía A, B, C, D, aparecen los títulos de la tabla. Y si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar la columna de qué obra social, directamente hago clic ahí y fíjense cómo se selecciona solamente la columna de pacientes. Quiero seleccionar turno, estoy ahí, hago clic en turno y solamente selecciona, no necesito apretar control, shift, flechita hacia abajo, nada, me hace la selección. Cuando estoy así, en esta situación donde veo los encabezados, no funciona así, si no lo puedo hacer. Es cuando está así, cuando la tabla está más arriba y pierdo los encabezados, se me juntan. Hacia abajo de la tabla yo tengo un resumen y me dice, en este resumen, vamos a hacer uno de ellos, para que veamos después cómo se hace más fácil. Yo quiero saber cuántos estudios se han hecho con OSDE, es decir, cuántas veces se ha aplicado OSDE en esta columna. ¿Cuántas veces? Nosotros vimos una función que esa función se llama, cuando vimos la de las cámaras, vimos una función donde vamos a contar en forma discriminada, voy a contar cuántas veces aparece la palabra OSDE. Entonces pongo contar.sí
y me voy a ir a seleccionar donde están estas palabras, ¿sí? Que era en la columna que está aquí. Selecciono la columna donde estaban las prácticas, la obra social de las prácticas. Entonces, en la tabla movimientos, paciente, obra social, esa sería la columna. Sale así porque yo le he puesto la propiedad de tabla, entonces toma el rango de datos, los toma como una palabra, con un nombre. ¿Y qué es lo que yo quiero que me cuente? Y que me cuente los que son de OSDE. Entonces le hago clic aquí para decirle que se fije ahí qué es lo que yo quiero contar. Esta es la función contar sí, que lo que va a hacer es ver cuántas veces está OSDE escrito en la tabla de arriba. Le doy Enter y me dicen que hay 6 veces OSDE. Sería la cantidad de estudios de OSDE. Copio para abajo y me salen 6, 4, 8, 6, 4, 1. ¿Sí? Si yo tuviera que saber, o que me dicen, mira, quiero saber cuántos son los departamentos, o sea, la cantidad de estudios que se han hecho de la gente que vive en Rawson, que en Pocito, Santa Lucía, ¿sí? Para saber a veces qué cantidad de personas yo estoy atendiendo de esos departamentos. Entonces, ¿qué tendría que aplicar? También un contar.si. Bueno, no lo voy a hacer. Después me dice cuántos serían los totales de lo que recibe OSDE de obra social, ¿sí? Y tendría que sumar de acuerdo con el sumar.si. Los importes por departamento, con el sumar.si. Todas son fórmulas que tendríamos que ir aplicando de a una y trabajando sobre la tabla completa. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles con esto? Que eso lo podemos hacer con fórmulas tranquilamente, pero lo que vamos ahora a cambiar es justamente que existe una forma para hacer esto mucho más fácil y más rápido. En vez de utilizar la función contar sí o la función sumar sí, voy a utilizar lo que se llaman tablas dinámicas. Vamos a hacer esta introducción a las tablas dinámicas. Tengo esta tabla de datos y recién quería saber cuántos pacientes habían presentado OSDE. Entonces, yo apliqué la función contar.si. Les digo que la función de presentar este informe lo vamos a resolver más rápido con tablas dinámicas. Primer paso, me quedo dentro de esa tabla grande que tengo en cualquier celda. Segundo paso, me voy a la solapa Insertar y ahí aparece en el grupo Tablas donde dice tabla dinámica, pero donde está el cuadradito que tiene un cuadradito blanco con una flecha curva, ahí le hago clic. La tabla dinámica es una tabla que va a generarse con los datos de esta misma tabla. Esta tabla que nosotros vemos es una tabla que está pegada, digamos, está fija, son estos los datos. Yo quiero de estos datos sacar algunos, combinarlos, pero que no pierdan coherencia, es decir, que no pierdan de dónde vienen y de qué se trata. Es decir, no mezclar, no me va a mezclar los datos, sino va a tener la misma coherencia. Entonces vamos a crear una tabla aparte, por eso apreté tablas dinámicas y me sale este cuadro que me dice tabla dinámica desde tabla del rango, donde la tabla o rango se llama movimientos, ¿sí? Es la tabla que le habíamos puesto de nombre movimientos. ¿Dónde deseo hacer este informe? Y lo quiero en una nueva hoja de cálculo. Nueva hoja de cálculo. Acepto. Entonces, la base donde están todos los datos es esta hoja que se llama movimientos. Le doy a aceptar y me va a aparecer una tabla completamente, una hoja completamente en blanco, donde a la derecha me va a mostrar
unos cuadros, en realidad me muestra, a ver si puedo agrandar un poco más esto, me muestra lo que vendrían a ser los campos de tabla dinámica, y cada uno de estos valores que aparecen acá es el nombre de los encabezados de la tabla donde estaban todos los pacientes. Estos son los encabezados. Fíjense el número de recibo, cuándo lo atendieron, el sexo del paciente, la edad del paciente y demás. Y después abajo me aparecen una cuadrícula con 4 elementos que tienen títulos. Uno se llama filtros, el otro columnas, el otro filas y el otro valores. Como yo voy a armar una tabla a partir de los otros datos, las tablas tienen filas y tienen columnas. Y las filas y las columnas tienen sus títulos para saber de qué se trata. Entonces, supongamos que yo quiera saber, recién queríamos ver cuáles eran la cantidad de personas que se habían atendido por obra social. Entonces, vengo en este listado de campos de tabla dinámica y busco donde dice paciente obra social. Ahí se había coleccionado si era de OSDE, si era provincia. Lo tomo con el botón izquierdo del mouse y lo voy a arrastrar a donde dice filas. Al cuadrito primero de abajo a la izquierda, ahí lo suelto. Inmediatamente voy a observar que en la parte de la hoja ya me estuvo poniendo en valores únicos las distintas obras sociales. Ahí están como títulos de fila, ¿sí? Como títulos de filas. Los pone en columnas como títulos de filas. Si yo lo pusiera a paciente obra social, lo voy a agarrar con el botón izquierdo del mouse y lo corro al cuadrito que tiene como título columnas, me los pondría en forma horizontal, como títulos de ¿qué? De columnas. En una fila, como títulos de columnas. Bueno, yo lo voy a poner como títulos de filas para que se vea más clarito en pantalla. Pero es igual, depende de cómo yo quiero presentar el informe. Ahora, lo que yo quiero hacer, por ejemplo, es contar cuántas prácticas se han hecho. Vamos a pensar primero. Supongamos que yo quiero saber cuánta plata... no, vamos a contar directamente. Después vemos el otro. Entonces, para contar, yo lo que voy a tomar es alguno de estos valores que están acá para que me los cuente. Entonces, si yo pongo el importe final que abonó el paciente o el descuento, el importe de la práctica, voy a poner práctica código o el turno a donde fue. Lo que estaría haciendo es contando, por ejemplo, si pongo un valor que es texto, como podría ser el turno, me los va a contar. Entonces, agarro la palabra turno y la pongo en sumatoria de valores. Y ahí me está contando, como resultado me va a dar cuántas personas fueron de OSDE, cuántos de doctos, cuántos de PAMI, cuántos de particular. No hice ninguna ecuación, no hice ninguna fórmula. Voy a volver a la hoja de movimientos de clínica. Y esto es lo que nosotros hicimos recién aplicando la función contar.si. Esto mismo, yo lo único que he hecho ha sido acá, hoy me fui, es arrastrar valores, nada más. Arrastrar valores. Es más, si yo en este momento quisiera graficar estos valores, voy a aplicar un gráfico de tabla dinámica, ¿sí? Yo ya tengo el informe, pero quiero mostrarlo mejor. Entonces, estando dentro de esta pequeñita tabla, me voy a insertar y voy a buscar en el grupo gráficos un gráfico de estos circular 3D. Hago clic en el circular 3D y ya tengo ahí el gráfico armado. Quisiera mejorarlo, me voy a la solapa que se llama diseño
Y aquí aparecen algunos diseños en donde puedo cambiar colores y a lo mejor hasta mejorar algunos datos, ¿sí? Porque, por ejemplo, este viene con el porcentaje. Entonces yo de esa manera le estoy mostrando la cantidad de personas que han presentado con estas obras sociales y digo, bueno, a ver, en el gráfico me dice que el 27% son de la obra social provincia. El que menos recibo es Servesalud, el 3% de la cantidad total. Entonces, ¿qué es lo que me da esto? Cantidad por obra social. Cantidad de pacientes por obra social. Por ejemplo, me voy a ir aquí a movimientos de la clínica. Habíamos visto por personas, es decir, por cantidad de estudios que se han hecho por departamento. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir acá a la tabla, me voy a insertar una tabla dinámica, me voy a ir a insertar una tabla dinámica. Esto automáticamente me toma el tablero rango. ¿En qué? En una nueva hoja de cálculo. Acepto. Aparece una nueva hoja, la hoja 2, donde me muestra los mismos datos de campos de tabla dinámica y acá empiezo a armar. ¿De dónde venían? Por departamento. Agarro departamento y lo pongo en filas. Ya tengo aquí los departamentos en una sola columna. ¿Qué es lo que me preguntó? ¿Cuántas personas se han hecho análisis desde estos departamentos? Como yo quiero contar, entonces voy a tomar, por ejemplo, que me cuente los turnos. Entonces lo pongo en suma de valores y tengo ahí la cantidad de personas que se atendieron por departamento. ¿Quiero mostrarlo en un gráfico? No hay problema. Simplemente me coloco dentro de la tabla, en cualquier lado, me voy a insertar y le hago un gráfico de 3 dimensiones y le muestro aquí, le cambio el diseño y le muestro aquí que de dónde son los que más. ¿Sí? Ahí cambié un poco el formato del gráfico y ahí veo que Rawson es la mayor cantidad de gente que se atiende en esta clínica, ¿sí? Por la proximidad, vaya a saber por qué, ¿no? Pero ahí veo la proximidad. Tengo el informe listo en 2 clics. Esto yo me demoro porque lo hablo y lo hablo, pero en 2 clics lo hago. Veamos otra vez a movimientos, porque yo ahora quiero saber cuánto dinero se ha recaudado por... veamos. Otra cosa, por ejemplo, ¿qué cantidad de personas van y si son más hombres o si son mujeres? ¿Sí? Entonces, por sexo. Entonces me voy a ir a insertar, tabla dinámica, acepto y acá voy a ver cantidad de hombres y mujeres. Entonces, pacientes, sexo. Ya me sale en filas femenino, masculino. Supongamos que ahora le pido, bueno, que me cuente los turnos, ¿sí? Ahí tengo, 23 personas son mujeres y 6 hombres. Pero resulta que quisiera saber por edad. Entonces le voy a agregar un dato más. Voy a decir, voy a tomar el campo que se llama edad y lo voy a llevar debajo de sexo. Ahí lo suelto. Entonces, me sale femenino 23 y me sale de 2 años una persona de 14,1, de 23,1, ¿sí? Ahí me sale la cantidad de personas que se han atendido. Masculino 6, pero de 21,1, de 23 otro, 39,1. Podría hacerlo al revés. Agarrar los pacientes sexo, ponerlo debajo paciente edad y fíjense cómo cambiaría el formato del resultado. Voy a volver a poner
a la edad, la voy a sacar, la voy a volver a donde estaban arriba, entonces voy a dejar nada más que los pacientes sexo. Y yo por ahí digo, bueno, pero quiero saber de dónde son estas personas, si son de Rawson, si son de Capital, si vienen más mujeres de Rawson o vienen más mujeres de Capital. Entonces voy a tomar paciente departamento y lo voy a poner arriba de departamento de paciente sexo. Entonces me dice, de 25 de mayo vino un solo femenino, de Capital 4 femeninos, de Pocito 3 femeninos, de Rawson a menos 7 femeninos masculinos. Ah, bueno, no lo entiendo mucho, lo voy a graficar, entonces me voy a insertar y le voy a pedir un gráfico. Ya estos gráficos de torta no me sirven porque son gráficos de una sola dimensión. Le voy a poner de 2 dimensiones, por ejemplo, uno que sea de columnas, porque estoy comparando 2 datos, entonces ahí obtuve un gráfico, se me fue, obtuve un gráfico automáticamente o rápidamente y me va a mostrar cuántas personas vienen, ¿sí? Acá en Rawson tengo femenino y masculino, de Rivadavia vienen solo mujeres, de Santa Lucía hombres y mujeres, de Uyún solo mujeres. Ahí también le puedo poner un cambio de colores con más información y demás. Tengo un informe totalmente rápido. Es más, si yo en este momento en el cuadro de campos de gráfico al paciente del departamento lo pongo debajo de sexo, me cambia automáticamente el informe. ¿Qué vendría a ser? Me saldría de 25 de mayo vino 1, de Capital 4, de Pocito 3, de Rawson femenino 7, de Rivadavia 3, o sea que me cambia muchísimo cómo sería el informe, ¿sí? Y la tabla, automáticamente también me cambia la tabla. ¿Sí? Me sale cuántos femeninos por departamento y cuántos masculinos por departamento. Es decir, que yo rápidamente puedo cambiar los valores y el informe va a ser totalmente distinto. A ver, para hacer un último, y como les digo, esto no va a ser la última vez que vamos a ver tablas dinámicas porque la voy a incorporar y la vamos a hacer crecer. Me voy a ir a movimientos de clínica y yo ahora quiero saber cuánto es lo que ha abonado el paciente, ¿sí? Por cada obra social. Es decir, quiero sacar la cantidad de plata que ha entrado. Entonces, como esto es, me quedo aquí dentro de la tabla, me voy a insertar, tabla dinámica, en una nueva hoja de cálculo. Bueno, otra vez me aparece acá para que yo arme mi tabla y lo vamos a hacer por obra social. Entonces voy a poner paciente obra social en filas. Me salen qué obras sociales hay y ahora yo voy a sumar el importe final que abona el paciente. Entonces voy a tomar el importe final y lo voy a llevar al cuadrito que se llama sumatoria de valores. Inmediatamente me va a colocar los valores. Este lo voy a ver si lo puedo ajustar texto así. No me ocupa todo el... Entonces, esto vendría a ser lo que suma, no importa de qué paciente, es lo que suma lo que ha vendido, lo que ha ingresado por cada obra social. Quiero ver cuál es la obra social que más ha ingresado, ha movido las cosas. Bueno, aquí estoy viendo poquitas, ¿no? Me voy a ir a insertar, le voy a decir un gráfico circular, que esto puede ser, o puedo ir también un gráfico de columnas, tranquilamente, porque también lo voy a poder visualizar de esta manera.
y en el gráfico rápidamente puedo, me voy a agrandar, puedo visualizar el hecho de que qué obra social es la que más se recibe y la que me genera mayores ingresos. Provincia, ¿sí? Esto es en ingresos, 2.996 pesos. ¿tá? Es decir que cualquier cosa que yo pueda cambiar, lo puedo cambiar también de acá. Porque, por ejemplo, quiero saber, por ejemplo, por fecha. Vamos a agregarle la fecha. Entonces, voy a tomar la fecha de atención y la voy a llevar al cuadro de filas y lo voy a colocar adelante de la obra social. Se armó una de las que se imaginan, pero le vamos a hacer un arreglo. Acá me está mostrando por día, por fecha, por mes, por año, todo junto. A esta tabla que tiene las fechas, a donde está la fecha de cualquiera, le hago clic con el botón derecho del mouse. Luego me voy a ir a donde dice agrupar. En el menú que aparece me voy a agrupar. En este cuadrito que dice agrupar voy a poner meses. Voy a dejar nada más que coloreado la palabra meses. Porque tengo cosas del mismo año, le voy a poner meses. Entonces, acepto. Y ahora el cuadro que me está mostrando es en qué mes más se ha movido y qué obra social. En enero, Os de PAMI Provincia, en febrero fueron los de Doctos, en marzo, ¿sí? ¿Cómo se refleja esto en el gráfico? Y me muestra, por ejemplo, por mes. Enero, Os de PAMI Provincia, en febrero, Doctos, ¿sí? A ver, le voy a cambiar un poquito el diseño, a ver si se entiende más con otro diseño. Ahí tendría un poquito más. Pasa que yo por agrandarlo a la tabla, el gráfico se amontona un poco. Pero aquí me aparecería en el gráfico que en enero qué obras sociales se han recibido, en febrero cuál, en marzo todas, en abril nada más que estas dos, en junio tal. Digamos, estoy entregando un informe rápidamente. Esto lo podría haber hecho con sumar sí, con contar sí. Sí, totalmente. El gráfico lo podría haber hecho. Sí, sería más complejo para realizarlo, pero se puede hacer. Pero con tablas dinámicas se hace inmediato. Y si no lo entienden, cambian algún dato. Por ejemplo, si yo a los meses lo saco y lo llevo para arriba, cambió totalmente todo. Cambió totalmente el gráfico, cambió totalmente la información y yo estaría dando una nueva información. Si quisiera saber en qué turno va la gente, ¿sí? Porque la verdad que yo necesito conocer esto para saber si voy a reforzar en el turno mañana, en el turno tarde, reforzar de empleados. Entonces, agarro la palabra turno y la voy a colocar aquí en filtros. ¿Se acuerdan los filtros? Bueno, acá voy a filtrar por turno. Entonces, cuando yo hago filtro, en el gráfico aparece la palabra turno y aparece como un filtro. A ver, en día de mañana, selecciono la palabra mañana y me va a mostrar, a ver, no sé qué me hizo. Me va a mostrar solamente de mañana. Esto es lo que pasa en la mañana. Y me voy a turno, le cambio al filtro, le digo, ¿qué pasa en la tarde? En la tarde va todo el mundo, fíjense. Y van con la obra social Doctos, parece. Entonces,
En la mañana tengo muy poca atención. Sí, todos los que van con provincia, a lo mejor será porque la obra social abre en la mañana, nada más. Pero todos los que atienden obra social provincia van de mañana, fíjense. Entonces yo acá tendría, entonces, la comparación entre los dos turnos. Si selecciono los dos, ¿sí? Me daría todo junto de nuevo. Es decir, es un filtro. Acá también puedo aplicar los benditos filtros. ¿Y qué decirles? Si yo busco por sexo, busco por edad, por fecha de atención, todos esos filtros los puedo aplicar. Después vamos a ver más fino esto, más organizado, para llegar a establecer una tabla grande de información completa de todo lo que sucedió. En un mes, en 15 días, en un proyecto, en una semana, en un depósito, en un trabajo, ¿sí? En sueldos, en movimiento de personal. Esto se da para lo que quieran, para lo que quieran. Yo esto de enseñar tablas dinámicas aplicado a movilidades, aplicado a artículos, aplicado a gastos, aplicado a costos. Es más, tengo un amigo que tiene una zapatillería y de repente él no tenía idea de cómo manejar los stock de zapatillas y me trajo planillas que eran gigantes, llenas de datos, de cuántas zapatillas. Yo no sabía que existían tantos modelos de zapatillas y de repente con tablas dinámicas empezamos a ver cuál era la zapatilla y en qué tamaño es la que más salía, qué modelo y cuál era el número de calzado. Entonces a eso él le reforzaba la idea de que cuando hacía los pedidos a fábrica tenía que pedir más de esos modelos que de otros que les quedaban amontonados y terminaban en un outlet. Entonces, tablas dinámicas nos da una respuesta muy rápida a la necesidad de información, por dónde estamos y a dónde vamos. Cosas que podemos hacer con otras funciones, sí, perfectamente. La podemos usar con contar sí, con sumar sí, con contar sí conjunto, todas esas cosas. Podemos aplicar esas funciones y obtener todos estos resultados. Pero la rapidez que le da tablas dinámicas es increíble. Bueno, esto